Todos teníamos como ese ideal de pensarnos, bueno, en cada caso tiene que haber justicia, este país tiene que conocer esta historia, porque esta historia no tiene que pertenecer a unos pocos, es la historia de este país, la cual tenemos que reconocer todos, tenemos que procesar y tener una posición frente a ella. Entonces hicimos un evento que fue el lanzamiento público de Hijos e Hijas el 8 de julio de 2006, lo hicimos en el Planetario Distrital. A partir de ahí empezamos ya a abrirnos y empezamos a hacer homenajes nacionales, entonces hicimos uno que se llamó Por más que les pese la memoria crece, luego hicimos otro en Medellín, antes que fue el de mi papá, luego hemos hecho en Bogotá múltiples homenajes y en distintos lugares cada vez que podemos hacer un homenaje pues ahí estamos. Hagamos una conmemoración, movámonos. Y eso nos sirvió mucho de pretexto para también ir fortaleciendo la vida organizativa del movimiento. Se volvió un estilo de hacer las cosas, el vincular el valor simbólico, la carga simbólica de expresión y la creatividad para decir las cosas de una manera distinta a como la decían nuestros padres y a nosotros ya no nos gustaba, que era simplemente el discurso, la arenga o la denuncia formal. Un espacio donde crear, donde acercarme a la política, digamos, de una forma distinta a la que uno se puede acercar desde un partido político. Eso es un espacio donde uno se puede acercar a la política desde el arte, desde la cultura, desde la movilización social. El siguiente evento que se hizo fue un evento por la conmemoración de la masacre de Caño-Cibao, en la cual murieron, entre otras, María Mercedes Méndez, que es madre de 4 chicas que pertenecen también a Hijos e Hijas. Y ese evento lo que tenía de particular es que nos llevaba no a conmemorar aquí en Bogotá, donde las cosas son, entre comillas, pacíficas en ese sentido, sino llevarlas al terreno concreto de la confrontación, que era el Ariari, en el Meta. Una experiencia súper bonita de trabajo con la memoria, porque sabemos que fue muy importante para la población del Castillo Meta, para la población de todo el Meta que llegaron allá, porque a este evento llegaron personas de todas las partes del Meta, y para las hermanas García Méndez. Solo con el impulso de ellas hicimos una gran conmemoración de convocar al pueblo con música, con cantos, con pinturas, con muchas cosas, y eso se volvió durante un tiempo una dinámica muy fuerte en Hijos. En nombre de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra y en solidaridad con los compañeros muertos en este lugar. Que siento que tenemos de pronto mucho que decir, que todavía no se ha reconocido como son tanto los derechos de las víctimas, pero nosotros desde Hijos asumimos que las víctimas no somos nosotros que tenemos un padre o una madre desaparecida, sino que las víctimas en realidad somos todos en esta historia de este país tan trágico y de tanta violencia. Otras personas y compañeros que hicieron partes de Hijos, Andrés, Carlos, con quien quiera que se llame, estudiante de cualquier universidad que ha tenido la fortuna de que no le maten a ningún ser querido, también empezaron a decir: oiga, yo también tengo algo que decir frente a esto. Además, porque hay muchas cosas sobre las cuales no sé y necesito saber para explicarme lo que hoy está sucediendo. Porque la situación actual de nuestro país tiene mucho que ver con el exterminio de posibilidades de izquierda. Estas son las gafas de mi papá, son exactamente las que tenía puestas el día que se murió. Bueno, luego habría básicamente que ver cada objeto. Y esta es su mochila, que es como una... Si alguien fuese a decir cuál era su característica, pues era como cargar la mochila. Esta era su agenda. Pues la primera cosa que tiene en particular es que pues, tiene las marcas de las balas, de los quemadas de las balas. Creo que la cargaba acá. La estatua de Lenin, que ahí moverla es un poco frágil, pero... Lo que me parece maravilloso es eso, es como un espacio donde no se niegan las cosas. Cualquiera que entra a mi casa tiene que ver que mi papá era leninista, que tiene que ver que tiene medallas de la Unión Soviética, tiene que ver que hay cosas que son reales. Tuve una infancia muy buena, muy feliz, con muchos juegos, con mucho fútbol, con mucho deporte, pero pues también una infancia marcada
la circunstancia de que mi familia fuese una familia de políticos comunistas, de políticos de izquierda, lo cual implicaba, por un lado, mucha relación con la política, mucha relación con las noticias políticas, y por otro lado, mucha relación con la intelectualidad, con la cultura, con los libros. Y el hecho de que fuera caribeña, con la música caribeña, la cultura caribeña, etc. Como padre lo recuerdo muy poco, porque yo tenía 5 años cuando a mi padre lo asesinaron, y cuando yo era niño él ya era una persona muy ocupada, que viajaba mucho. ¿Qué recuerdo de él de manera excepcional? Hay un valor muy fuerte, que es el valor de la coherencia. El valor es extraño, pero es el principio de tener principios. Sí, es el principio de que uno tiene que saberse como una persona que se guía por cosas en las que cree, y que tiene que defender esas cosas que cree, independientemente de cuántas condiciones de peligro o de muerte le impongan a uno para creer en las cosas que cree. Fue una infancia, no sé, tranquila, feliz. Mi padre, aunque no vivía conmigo, estaba muy pendiente de mí, compartía con él los fines de semana, estaba muy pendiente pues de mis cosas, del colegio, me llamaba constantemente. Parte de mi infancia fue en el barrio Policarpa. Allá vivía pues con mis papás y con mi familia materna, en una casa bastante grande. Vivíamos chiquitos en un barrio súper popular en Medellín, que se llamaba el Tricentenario. Entonces un barrio además donde se fue a vivir toda la gente de izquierda. Yo digo que mi papá, en su poco tiempo que estuvo conmigo, siempre me dio lo que me tenía que dar. Suficiente, demasiado, diría yo. Siempre me acuerdo de mi papá muy tranquilo, súper tolerante, respetuoso, como escuchando mucho. Escuchaba y luego intervenía. A uno siempre lo ponía como a hablar, cuéntame, no sé qué, cómo te fue. Él llegaba y entonces era todo el tiempo conmigo, no le ponía atención a absolutamente nada más. Y como les digo, todos los días me recogía, todos los días almorzaba con él, hacía la siesta, me leía un cuento. Como el respeto hacia los demás, hacia la forma de pensar de los demás, el compromiso frente a lo que me proponía hacer, la constancia. Creo que mis padres se preocupaban mucho por eso. Amante del arte, era una persona que le encantaba pintar, ¿no? Entonces él se dedicaba a hacer murales, encargado por el Partido Comunista, haciendo alusión pues como al partido y a todas sus luchas. Mi infancia fue entre reuniones del Partido Comunista, reuniones de sindicatos, partidos de fútbol y torneos de ajedrez. Deber, la mayor función, la mayor misión de un movimiento como el que yo pertenezco, como Hijos e Hijas, es mi motivación, es que logremos que aquello que se considera que es una cosa que le ha ocurrido a unas personas en Colombia sea comprendido por nuestro país y por el mundo como una cosa que le ocurrió al país entero y al mundo. Y en ese sentido, como una cosa que merece una movilización y una actuación y una conciencia de vida de todo el mundo vinculada con el problema. He logrado entender que más allá de ellos asesinar a personas selectivamente, están detrás es de las luchas de estas personas, de acabar procesos, no permitirle a esta sociedad conocer estas luchas y esta cantidad de cosas que hacen estas personas por buscar cambios en esta sociedad. Muchos de los hijos tenemos una legitimidad ganada y que eso nos da la autoridad para hablar en este país en donde cualquier persona que hable y esté en contra de algo es tildado de terrorista, de guerrillero y de miles de cosas. Nosotros hablamos con la completa convicción de que estamos en contra de muchas cosas, no porque seamos guerrilleros, no porque seamos terroristas, sino porque las hemos vivido y sabemos cuál es el precio de eso y sabemos qué significa eso para la historia de una persona, pero también para la historia de un país.